Muy bien, hemos estado entonces revisando ya algunos aspectos que corresponden a la interpretación como objeto, es decir, aquella que está ligada, ¿no?, a la corriente realista, a la corriente positivista, y que básicamente lo que nos presenta es un análisis de lo que implica interpretar el derecho, ¿no? De hecho, como sabemos, el enfoque analítico privilegia el significado de las palabras y a partir de conceptos como interpretación o interpretar, etcétera, entonces se van encontrando distintos significados. Esos significados entonces van luego ordenándose, sistematizándose y finalmente encontramos pues una teoría interpretativa que es lo que nos presenta Ricardo Guastini, ¿no? Ustedes van a tener la oportunidad de leer el texto original, que no es muy extenso, pero que sin embargo puede no ser como sea muy útil, sobre todo para poder entender la complejidad y la realidad del derecho y lógicamente la importancia que tiene la actividad interpretativa en la práctica del derecho. Luego de conocer algo sobre la interpretación del derecho objeto, vamos a concluir este tema de la interpretación abordando ahora el otro enfoque interpretativo que se había anunciado. Este enfoque interpretativo corresponde al derecho como actividad, al derecho como práctica, no ya al derecho como objeto. En este sentido, vamos a considerar el aporte de un destacado profesor norteamericano ya fallecido, ¿no?, Ronald Dworkin, quien sería quizás uno de los más conocidos exponentes de esta otra perspectiva interpretativa que es la del derecho como actividad o como práctica. Precisamente Dworkin, ¿no?, ya en la etapa de madurez, ¿no?, incidió mucho en el aspecto de considerar que el derecho es fundamentalmente una actividad de carácter interpretativo. Y, por lo tanto, vamos a conocer en qué consiste esta actividad interpretativa que planteaba el profesor Dworkin. Ahora, debemos recordar, eso sí, que dentro de lo que implica el debate en la teoría jurídica, pues ya se había comentado cómo es que la propuesta de Guastini, ¿no?, del derecho como objeto, se opone a esta concepción de Dworkin del derecho como práctica, ¿no? Básicamente porque para Guastini la teoría interpretativa que propone Dworkin no puede ser llamada teoría interpretativa porque toda teoría es por definición analítica, descriptiva y no prescriptiva o normativa como va a ser la teoría que propone Dworkin, ¿no? Así que en ese aspecto Guastini calificará a la teoría de Dworkin como mera ideología o mera dogmática, pero no puede ser considerada como una teoría, es decir, no alcanza el estatus de teoría precisamente por esa característica prescriptiva normativa que no corresponde a la teoría que es por definición siempre descriptiva, analítica y no aspira a más que eso. Pero bueno, veamos en primer lugar quién fue este profesor americano Ronald Dworkin, que vamos a desarrollar algunos conceptos ahora sobre su teoría interpretativa, entre comillas, ¿no? Dworkin ha sido sin duda uno de los grandes filósofos del derecho en el siglo XX, ¿no?, y XXI, y definitivamente, ¿no?, se va a hacer muy conocido en el campo de la argumentación jurídica porque empleó algunos términos que luego van a ser muy usados en el desarrollo de la teoría argumentativa, ¿no? Por ejemplo, este tema del caso fácil o difícil, que es ¿no?, muy sugerente, fue ya pues difundido, ¿no?, por Dworkin en principio. Por otro lado, también la distinción entre reglas y principios, que es tan relevante para la teoría argumentativa, ha sido también desarrollada por el profesor Dworkin, ¿no? Así que ya con estos dos
aspectos, ¿no? Caso fácil, difícil y reglas o principios, vemos que se puede, ¿no?, encontrar mucho material para el desarrollo de la teoría argumentativa del derecho, ¿no? Inicialmente Dworkin es considerado un crítico de las teorías positivistas, es decir, aquellas que consideran que el derecho es un objeto para analizar. Esta crítica de Dworkin al positivismo la podemos encontrar ya desde la década de los 70, cuando publica este famoso libro llamado Los derechos en serio. Los derechos en serio se convirtió entonces en un trabajo de gran difusión, precisamente porque ¿no?, le daba un estatus privilegiado a los llamados principios en el derecho, que tienen una raíz ética o moral, ¿no? Y en ese sentido, pues dejaba un poco de lado a las reglas que habían sido tan importantes en la concepción positivista del derecho, ¿no? Justamente esta distinción entre principio y regla, y particularmente la relevancia que tienen los principios en la solución de casos difíciles en el derecho, la va a reflejar en un caso que él mismo comenta en Los derechos en serio, que es este caso de fines del siglo XIX que se llamó el caso Riggs versus Palmer, ¿no? Es un caso conocido, ¿no? Brevemente lo que ocurrió fue que había una persona que había elaborado un testamento donde incluía un pariente, ¿no?, un sobrino, y el sobrino se entera por una razón que su pariente va a hacer una modificación en su testamento, ¿no? Entonces, para no verse perjudicado, el sobrino no tiene mejor idea que envenenar a su tío. Y entonces, finalmente, fallece el pariente, y lógicamente que se descubre todo como ocurrió, y ese pariente va a ser condenado entonces a prisión, ¿no? Ahora, supongamos, bueno, que era una persona joven, ¿no? Así que si se le dio, pues no sé, 20 años de prisión, de pronto a los 40 y tantos años podría ya estar saliendo libre, y como el testamento no se había modificado, es decir, seguía siendo un testamento válido, entonces una vez que pudiese cumplir su pena, saldría ya y se podría beneficiar con el dinero que le estaba dejando pues justamente su tío, ¿no? Entonces otros parientes de la víctima plantearon una acción legal a fin de evitar este desenlace, ¿no? El resultado al final fue de 5-4, esto se vio en la Corte del Estado de Nueva York, ¿no? Y interesante, ¿no?, se decía el fallo de 5-4, en donde justamente la mayoría, por un voto, ¿no?, considera efectivamente que no debería heredar, ¿no?, el dinero que le había dejado su pariente a esta persona, ¿no? Ahora, el asunto fue que quienes pensaban de esta manera se apoyaron para justificar su decisión en un principio de justicia, que podría ser este que señala que nadie puede beneficiarse de fraude propio. Entonces, con este argumento se impuso, ¿no?, esa decisión. Claro, quienes estaban en contra de este voto de mayoría habían aducido que finalmente el testamento había sido elaborado siguiendo los cánones regulares y por lo tanto era un testamento válido, ¿no? Si un testamento válido no lo aplicamos, entonces estamos también, digamos, quitándole seriedad al derecho, ¿no? En otras palabras, estamos afectando la famosa seguridad jurídica. Y en aras de preservar la seguridad jurídica, entonces debería de permitirse a esta persona heredar ese dinero, ¿no? Pero en todo caso, Dworkin afirma pues que la respuesta que dio la mayoría era la respuesta correcta, porque justamente se basó en principios de justicia y equidad. Con lo cual, dice Dworkin, en casos como este, que sería un caso difícil, el principio se antepone a la regla, ¿no? Porque la regla es aquella que establece el procedimiento para elaborar un testamento válido, pero un principio, como en este caso se dio, puede estar por encima de una regla. Así que de este caso se deduce también esta afirmación que, dicho sea de paso,
solamente la sostiene en este libro de los derechos en serio. Más adelante ya no va a volver a mencionar esto, y era esta suerte de principio, ¿no?, que señalaba Dworkin, que todo caso difícil debería tener solamente una única respuesta correcta, ¿no? Esto se llamó entonces, ¿no?, el principio, la regla de la única respuesta correcta al caso difícil, ¿no? Pero como decía, Dworkin solamente alude a esto en este texto, Los derechos en serio, y luego lo deja, ¿no? Además que fue evidentemente susceptible de innumerables críticas o cuestionamientos desde diversos sectores, ¿no?, de la academia. Luego ya de ser como famoso, digamos, por este trabajo, va a continuar, pues, ¿no?, enseñando y escribiendo, y vamos a arribar a un texto que ya es mucho más maduro, digamos, y que se llamó El Imperio de la Justicia, ¿no? En El Imperio de la Justicia, el profesor Dworkin ya nos expone básicamente lo que es su teoría de la interpretación del derecho, ¿no? Allí es donde ustedes pueden encontrar, ¿no?, la respuesta a lo que puede significar ¿no?, la interrogante de qué es, ¿no?, qué significa decir que el derecho es una actividad interpretativa, ¿no?, cómo se percibe esa naturaleza interpretativa del derecho, ¿no? Para poder entender esta idea, ¿no?, del derecho como interpretación, hay que tomar también en cuenta lo siguiente, ¿no? Dworkin, de hecho, ¿no?, al no ser un positivista, entonces es un pospositivista o un no positivista, como se dice en estos casos, ¿no? Los pospositivistas o no positivistas, precisamente decía, conciben al derecho como una práctica o una actividad, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de actividad o práctica, lógicamente que tenemos que pensar en que esta actividad tiene un propósito. O sea, toda práctica tiene un fin, todo propósito tiene un sentido, ¿no? Entonces, si yo digo que el derecho es una actividad o una práctica, entonces también tengo que decir que el derecho tiene un fin o el derecho tiene un propósito, ¿no? Y claro, Dworkin efectivamente va a señalar que sí hay un fin, que sí hay un propósito, que sí hay un sentido, ¿no? Claro, es en este punto donde surge la gran discrepancia con los positivistas, ¿no? Porque al decir que el derecho tiene un fin, un propósito, pues vamos a pensar entonces que las distintas decisiones que se adopten en las cortes, en los tribunales, pues deberían de contribuir a alcanzar ese fin o a llegar a esa meta, ¿no? Con lo cual, pues algunos podrían calificar, ¿no?, a Dworkin de hacer una propuesta ya de carácter ideológico, ¿no? Incluso en el lenguaje, ¿no?, de la teoría se suele, ¿no?, señalar a Dworkin como un exponente del constitucionalismo ideológico, ¿no? Vale decir, aquel que concibe que la Constitución ya establece, ¿no?, el fin y el sentido y el propósito de todas las acciones y todas las decisiones que se deben de adoptar en una sociedad, y por ende, entonces simplemente, ¿no?, se trata de ubicar, identificar, ¿no?, en el caso concreto, ¿no?, ese propósito o ese sentido, y fallar en función a eso, ¿no? Con lo cual, como decía, puede ser que el juez o la autoridad se sienta, ¿no?, de alguna manera presionada por ese sentido o ese propósito, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces hay libertad de parte de un juez cuando se tiene esta concepción del derecho, ¿no? Y por eso decía, puede aparecer como un constitucionalismo ideológico, o incluso también los jueces que siguen esta vertiente pueden aparecer como jueces ideológicos que de alguna forma pues ya tienen la respuesta al caso de antemano, ¿no? Porque simplemente la respuesta tendrá que ser aquella que sintonice mejor con ese fin o propósito, ¿no? Aquella que pueda realmente satisfacer, ¿no?, ese sentido que se entiende que existe en el derecho, ¿no? Y claro, lo ideológico en el caso de Dworkin pues viene también a partir, ¿no?, de este compromiso que se da entre esta perspectiva y, digamos, cierta ideología que puede ser
digamos, socialdemócrata o una ideología liberal en el caso de Dworkin, ¿no? Americano, ¿no? El liberalismo de los Estados Unidos es un liberalismo que le pone mucho énfasis en el tema de la igualdad, ¿no? Y la equidad, ¿no? De hecho, se habla de un liberalismo igualitario y por lo tanto entonces diríamos que el fin del derecho, ¿no? O el fin, ¿no? que muestra la Constitución es tratar de construir una sociedad liberal igualitaria, ¿no? En donde los derechos precisamente tienen un rol fundamental en ese propósito, ¿no? Ya que los derechos desde la perspectiva de Dworkin y de muchos otros autores son siempre recursos o medios o poderes que se les van a brindar a las minorías o a los grupos llamados excluidos o grupos en desventaja para compensar su situación frente a las mayorías, ¿no? Es decir, entonces se podría pensar que los derechos son para aquellos grupos minoritarios, ¿no? Y en cambio, ¿no? Las mayorías no requerirían de los derechos porque ya tienen recursos por sí mismos, medios, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual también se enfatiza más, como decía, este sesgo ideológico en el derecho, ¿no? Ahora, esto es importante porque justamente, ¿no? Cuando Dworkin ha sido entrevistado, etcétera, y se le ha planteado un poco su idea del derecho, ¿no? Él, en algunos casos, por ejemplo, recurría a esta famosa metáfora del libro, ¿no? Para él, el derecho es un gran libro, pero es un único libro, cuyos capítulos vienen siendo escritos por las decisiones de los tribunales, ¿no? Claro, pensando en el caso de los Estados Unidos, podría decir Dworkin, cada caso importante que ha sido resuelto por la Corte Suprema es un capítulo más de este libro, ¿no? Con lo cual se está diciendo también que un juez, ¿no? Cuando resuelve un caso, no está creando una nueva historia, no está creando un nuevo libro, sino está continuando el desarrollo de la historia de ese único libro que es el derecho o la Constitución en Estados Unidos según Dworkin, ¿no? Por lo tanto, se enfatiza, claro, el hecho que los jueces no crean el derecho, sino simplemente identifican en el caso concreto, ¿no? El sentido o el propósito del derecho, ¿no? Se trata de más bien de ir colaborando, ¿no? Mostrándole a la sociedad el nuevo capítulo de la historia, ¿no? Para que la sociedad pueda claramente ir ya conociendo el desenlace de esta historia que recogemos, ¿no? A través de las diferentes sentencias del tribunal o de la corte, ¿no? Según sea el caso. Así que esa es más o menos la perspectiva que establece Dworkin, ¿no? Cuando se trata de hablar de la interpretación del derecho como práctica, ¿no? Para poder, ¿no? Tener otros elementos y conocer un poco más lo que sostiene Dworkin, porque claro, he hecho simplemente una simplificación, vamos a tomar algunos aspectos del trabajo del Imperio de la Justicia, ¿no? Donde justamente decía hay algunas ideas importantes sobre lo que significa para Dworkin, ¿no? el tema de la interpretación, ¿no? Y de paso también allí encontramos pues nuevamente severas críticas hacia los enfoques positivistas del derecho, ¿no? De hecho, Dworkin se refiere a los enfoques positivistas como teorías semánticas del derecho, ¿no? Estas teorías semánticas del derecho las llama así porque básicamente reducen el derecho a digamos, a un ámbito de lenguaje, ¿no? Que es justamente lo que hacen los positivistas analíticos, y de significados, ¿no? De significados de palabras o de conceptos. Pero los positivistas o quienes siguen estas teorías semánticas no llegan a encontrar, digamos, estos aspectos que Dworkin sobre todo destaca. Me refiero a los aspectos de contenido, ¿no? Los aspectos materiales, al sustrato que se halla, ¿no? Dentro, digamos así, de estos enunciados de lenguaje
y que finalmente para Dworkin resultan siendo los más importantes, ¿no? Claro, ahí justamente se va marcando esa diferencia entre positivistas y no positivistas, ¿no? Para Dworkin, ¿no?, los positivistas solamente se quedan a nivel de lenguaje, es decir, a un nivel formal, y no reconocen que en el derecho existe también un contenido material o sustantivo, que es precisamente este contenido de lo que llamaríamos justicia, ética o moral, ¿no? Y por lo tanto, así como pueden surgir desacuerdos sobre el significado de las palabras, también van a surgir desacuerdos sobre las distintas concepciones de justicia, ¿no? Este nivel, digamos, material no es obviamente considerado por los positivistas, ¿no? Dice Dworkin, y en cambio él sí va a llegar a ese nivel de desacuerdos materiales, ¿no? De hecho, en su lenguaje va a referirse a desacuerdos teóricos, ¿no? Y no solamente se trata de identificar estos desacuerdos teóricos, sino luego de resolver esos desacuerdos teóricos, ¿no?